Quiero que me acompañe a mirar, por favor, 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, donde dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto enseña el apóstol Pablo a toda la iglesia en Corinto, haciéndoles saber que ellos mismos, los creyentes, son propiedad del Señor Jesucristo, no de los hombres. No son obra de Apolos, hermanos corintios, eso está diciendo Pablo, son obra de Cristo. No son obra de Pablo, son obra de Cristo. No son obra de Cefas, son obra de Cristo, ustedes, queridos hermanos. Eso está diciéndole Pablo en su carta a la iglesia en Corinto. Es más, quien pagó el precio de la salvación para ustedes se llama Jesucristo, no Apolos, no Cefas, no Pablo. ¿Por qué menciono o por qué repito estos nombres? Porque Pablo los pronunció. Y Pablo pronunció estos nombres porque eran personas elocuentes, con gran capacidad para predicar, con gran capacidad para llevar el mensaje del Señor Jesucristo a diferentes partes del mundo. Eran muchos los que escuchaban el mensaje por medio de Cefas, que no es otro sino Pedro, el apóstol. Eran muchos los que escuchaban el mensaje por medio de Pablo, como eran muchos los que escuchaban el mensaje por medio de Apolos. Y cada uno de ellos tenía una particularidad, una forma muy propia, especial, puesta por Dios para predicar, para llevar el mensaje de salvación. Y Pablo está puntualizando: no se confundan. Pablo no es el dueño de la obra, Apolos no es el dueño de la obra, Cefas no es el dueño de la obra, es Cristo Jesús el dueño de la obra. Es Cristo Jesús el que transformó, el que cambió, el que convirtió nuestras vidas. No es el hombre, no es el apóstol, no es el predicador, es Cristo el Salvador. Los corintios estaban divididos entre ellos, habían divisiones carnales. El orgullo que había entre ellos hacía que se parcialicen con uno o con otro predicador. Dicho sea de paso, la dificultad no estaba en los líderes eclesiásticos, en los predicadores. La dificultad, la diferencia no estaba en Apolos, Cefas y Pablo. La diferencia o el partidismo estaba surgiendo era entre los hermanos, entre la iglesia, y los hermanitos de Corinto se parcializaban y decían: yo prefiero escuchar a Apolos, yo prefiero escuchar a Cefas, yo prefiero escuchar a Pablo, y cada uno de ellos se parcializaba con un grupo o con un predicador. Pero los predicadores tenían bien claro en su cabeza: ellos venían sirviendo al Señor Jesucristo. La obra que venían haciendo era para la gloria del Señor Jesucristo. Predicaban el evangelio del Señor Jesucristo, no predicaban su propio evangelio, predicaban el evangelio del Señor Jesucristo. Ellos tenían muy claro eso en sus cabezas. Así que la dificultad en cuanto a las divisiones y carnalidades por parte de los hermanos en Corinto no obedecía al liderazgo, obedecía a la feligresía. Eran los hermanos los que estaban haciéndose grupos, haciéndose divisiones, eran los hermanos. Producto de su carnalidad, producto de su inmadurez espiritual, producto de que no habían crecido en la fe, no habían crecido en el conocimiento del Señor. Aparentemente las escrituras las tenían solamente para llevarla y traerla de la casa de oración, mas no para estudiarla, mas no para leerla, porque dolorosamente los hermanos no habían crecido en la fe. Ustedes tienen que recordar que el apóstol Pablo le dice a los hermanos ahí en Corinto: yo tuve que venir a ustedes con leche, todavía tuve que darles leche y no pude darles vianda, no pude darles un alimento más sólido, producto de que ustedes son inmaduros espiritualmente todavía. Eso le dice Pablo a los hermanos en Corinto. Amada iglesia,
usted en pleno siglo XXI, tanto los que estamos aquí presentes como los que ven en redes sociales, esta historia de la inmadurez en el pueblo evangélico dolorosamente no ha cambiado. Gran cantidad de personas se identifica con una o con otra denominación eclesiástica. Yo soy de la iglesia tal, dice. Yo soy de la iglesia tal, y cada uno se identifica con el nombre o la denominación de una iglesia. Pero es poco el tiempo que dedica a su vida espiritual para estudiar la Biblia, para orar, para congregar, para indagar, para alimentar su espíritu. Es muy poco. Si usted nota, en la iglesia en Corinto estaban los dones del Espíritu Santo. Allí ocurrían muchas cosas impresionantes con los hermanos en Corinto. Pero a pesar de todo eso, había inmadurez. A pesar de todo eso, no habían crecido. Eran todavía inmaduros, inconstantes en la doctrina bíblica, inconstantes en la fe. Había una inmadurez tal que entre ellos se criticaban, se murmuraban, se hacían grupitos, se parcializaban con un predicador, con otro predicador. Dolorosamente, estas cosas estaban pasando en la iglesia en Corinto, y Pablo tiene que escribir llamando la atención, diciendo, hay que hacer una corrección a eso, hermanos. No está bien esto que está pasando. La iglesia no es una institución humana. La iglesia es propiedad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no puede ningún líder pretender agarrar grupos para sí y decir, estos son mi grupo, este es mi otro grupo, este es mi grupo. No se trata de grupos, se trata de la iglesia del Señor Jesucristo. Y el dueño de la iglesia del Señor Jesucristo no es un hombre, es el mismo Señor Jesucristo quien murió en la cruz por nuestros pecados, para rescatar, para redimir, para salvar a su gloriosa iglesia. Amado hermano, Dios se ha comprometido con su pueblo de un modo muy íntimo. A diferencia de cualquier otra institución humana, a ninguna institución sobre la tierra el Señor Jesucristo le dice, esa es mi iglesia. Solo a la iglesia, solo al pueblo que Él compró a precio de sangre, a ese pueblo le dice, esta es mi iglesia. Las demás instituciones están allí, velan de la providencia del Señor, gozan de la bendición del Señor, pero con ninguna institución sobre la tierra, el Señor tiene tanta intimidad o tal intimidad como con su iglesia. Es la iglesia la esposa del Señor Jesucristo, únicamente la iglesia. Y la iglesia no puede estar mancillada, manoseada, manipulada, chantajeada por hombre alguno, por grande que sea el líder. Con lo único que tiene que estar alimentada la iglesia, que es la esposa del Señor Jesucristo, y con lo único que tiene que estar siendo dirigida, instruida la iglesia del Señor Jesucristo, es con la Biblia, es con la palabra del Señor. No con filosofía, no con retórica, no con sabiduría de hombres, no, es con su palabra, es con las Escrituras. Por eso es que Pablo dice, yo ya puse el fundamento, nosotros los apóstoles hemos puesto el fundamento, pero cada uno mire bien cómo sobreedifica. Aquel que va a sobreedificar en ese fundamento que se llama Jesucristo, debe mirar bien cómo lo va a hacer. ¿Con qué materiales va a sobreedificar? ¿Con qué materiales va a emplear o a implementar para sobreedificar? Algunos están edificando con emociones, con fanatismo, con religión, y están equivocados. Eso no es más que heno, hojarasca, madera. El fuego la va a consumir. Otros están edificando con piedras preciosas, oro, plata, que no es otra cosa sino todos los tesoros que están aquí en la Sagrada Escritura con la palabra de Dios. He ahí la importancia de comprender que el Evangelio, primero, que no es religión. Segundo, no se trata de emociones, no se trata de sentimientos, de sentimentalismos.
Se trata de una relación genuina con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se trata de un encuentro genuino con el Cristo glorioso que murió, pero que resucitó al tercer día de entre los muertos para darnos vida. Este Cristo glorioso y maravilloso es el que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos. Así que Pablo le está diciendo tan claro a los hermanos en Corinto: no se equivoquen, los predicadores, los ministros, los líderes eclesiásticos no han dejado de ser hombres, no han dejado de ser mortales, no han dejado de ser imperfectos. Los predicadores sí fallan, sí son imperfectos, no son perfectos. Eso está diciéndole Pablo a los hermanos en Corinto. Y ustedes no son templo de Apolos, no son templo de Pablo, no son templo de Cefas. Ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Son templo y morada del Cristo de la gloria. No son templo de Cefas. No son propiedad de Pablo, Apolos o Cefas. Son propiedad de Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que la gloria de Dios llenaba el tabernáculo y el templo. Ustedes tienen que recordarlo, tienen que haberlo leído sin duda. Nadie podía entrar sin sangre y sin santidad a orar o a presentarse delante del Señor. Nadie lo podía hacer. Todos tenían que llevar ofrendas, sacrificios, animales para sacrificar allí con sangre y con santidad. Pero Cristo Jesús presentó un solo sacrificio, una vez y para siempre, y nos abrió las puertas al cielo para poder entrar, para poder tener acceso directo al trono de Dios por medio del único sacrificio perfecto que presentó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por medio de aquel único sacrificio perfecto, usted y yo tenemos entrada al trono de Dios. Esa es la razón por la que entonces el apóstol Pablo, allí en los versos 16 y 17, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios, somos morada de Dios. El Señor vive en nosotros, no nos visita de vez en cuando, vive en nosotros, somos propiedad del Señor. Él es nuestro dueño, Él es nuestro gobernante, Él es nuestro Señor. El Espíritu de Dios mora, vive en nosotros, en este templo, en este cuerpo, que muchas veces la gente no lo cuida, no lo aprecia, no lo valora. Lo que escuchamos decir es: mi cuerpo es mi cuerpo, yo con mi cuerpo hago lo que se me dé la gana, mi vida es mi vida, yo sabré cómo le hago, cómo me pongo, qué le digo, qué no le digo, qué le hago, qué no le hago, qué le pongo, qué no le pongo. Y Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto: te equivocaste, mi hermano, tú no eres propiedad de ti mismo, eres propiedad del Señor. No eres propiedad de Cefas, de Apolos, de Pablo, tú eres propiedad del Señor. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cuál es ese templo de Dios? Nosotros. Y ese templo, santo es. Ese templo que somos usted y yo, de manera individual, cada hombre, cada mujer es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Somos la iglesia del Señor Jesucristo en todas partes del mundo donde están los creyentes del Señor Jesucristo. Todos conformamos la iglesia del Señor. Pero usted individualmente, como persona, es también templo y morada del Espíritu Santo. Y a su vez, miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y como individuo, como persona, usted no es dueño de sí mismo. Usted es propiedad del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amada Iglesia Bíblica Estandarte de la Verdad, ¿somos conscientes de este privilegio? Tú eres piedra viva, tú eres esa piedra viva de la que está haciendo referencia aquí el apóstol Pedro. Tú eres ese templo del Señor, eres esa morada del Señor. Tú, individualmente, yo. Es la razón por la que sí debe cuidarse mucho en lo que habla, lo que ve, su comportamiento ante los demás y cuando está solo, su testimonio, su conducta en todo momento, su forma de hablar, su forma de proceder, debe ser muy cuidadoso, cuidadosa. Cada creyente debe mirar bien qué pasos da, cómo está actuando, cómo está procediendo, porque en usted y por medio de usted están viendo la gloria del Señor Jesucristo. Somos templo del Señor, somos templo del Espíritu Santo, y eso no lo hizo una universidad, eso no lo hizo un psicólogo, y no es un pronunciamiento de un presidente por allí o algún grupo de legisladores que dijeron: a partir de ahora todos los hermanitos van a ser templo del Espíritu Santo. No. El Rey de Reyes fue el que dictaminó eso, el que determinó eso. Él lo decidió así desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que vendrían rendidos a sus pies serían nuevas criaturas, serían adoptados hijos de Dios, y estos serían templo y morada del Espíritu Santo. Pablo le está diciendo a los corintios: ustedes como que ignoran que son templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué ponen su mirada en Cefas? ¿Por qué ponen su mirada en Apolos? ¿Por qué ponen su mirada en Pablo? Nosotros somos siervos del Señor. Ustedes no son propiedad nuestra, hermanos. Ustedes no son propiedad de ninguno de los que predicamos. Ustedes son propiedad del Señor Jesucristo. Ahí es que Pablo dijo: ¿o es que ignoran que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo? No son templo y morada de Pablo, de Apolos, de Cefas. Son templo y morada del Espíritu Santo. El dueño es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, no tenemos otra fuente de alimento que no sea la Biblia. No tenemos otra fuente vital que no sea la Biblia. Y debemos ir con hambre, con sed a las Escrituras para estudiar y conocer y entender que no somos de Pablo, de Cefas, de Apolos, de Darling, ni de ningún ministro eclesiástico. Somos del Señor Jesucristo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. A mí no me lavó la sangre del apóstol Pablo, a mí no me lavó la sangre de Apolos, a mí no me lavó la sangre de Cefas, a mí me lavó la sangre del Señor Jesucristo. Igual que a usted, amado hermano, igual que a usted. Y quiero que sepan que no es solamente que usted debe tener en su cabeza la idea de que, yo soy templo y morada del Espíritu Santo, qué bueno, nada puede ponerse delante de mí porque yo soy más que vencedor, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Hermano, usted tiene que vivir en coherencia, en armonía con eso que declara la Escritura. Si usted es templo y morada del Espíritu Santo, entonces usted y yo debemos vivir en santidad, porque el Dios que nos llamó es santo. Sed santos porque vuestro Dios es santo. Así que debemos vivir en santidad, debemos santificarnos constantemente, debemos santificarnos todos los días. Perdón. El creyente no puede estar
parcializándose, coqueteando con ofertas de este mundo. El creyente debe vivir en santidad, en armonía, entendiendo que es templo y morada del Espíritu Santo y que debe vivir en coherencia con eso, de que es templo y morada del Espíritu Santo. No nos llamó el Señor ni para volver atrás ni para vivir en libertinaje. El Señor nos llamó para vivir en libertad, la libertad que Cristo conquistó en la cruz del Calvario para sus escogidos. Por favor, ponga su mirada en el verso 17, Primera de Corintios 3, 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ustedes si notan que allá hay una advertencia, el apóstol Pablo está haciendo una advertencia, así se da cuenta, ¿verdad? Ahí dice, si alguno destruyera el templo de Dios, él le va a destruir. ¿De qué manera se puede destruir el templo de Dios? Por ejemplo, hablando de la Iglesia Universal, corrompiendo la doctrina, predicando desde los púlpitos cualquier otra cosa, menos las Escrituras, menos la palabra de Dios. Eso es destruir el templo del Señor. En lugar de enseñar la palabra del Señor, en lugar de predicar las Escrituras, enseño fábulas, historietas, cuentos, lo que soñé anoche, las experiencias que tuve hace unos días. Y empleo el tiempo de la predicación en cosas livianas, superficiales como esas. Estoy corrompiendo la doctrina del Señor, estoy torciendo, estoy mal empleando el tiempo. Eso es destruir también el templo del Señor. Introducir herejías, falsas enseñanzas, forzar a la Biblia a decir lo que no dice. Eso es destruir el templo del Señor. Eso es destruir la iglesia del Señor. Como también manchar el testimonio, vivir en pecado abierto y deshonrar el nombre de Cristo, siendo causa de que el nombre de Cristo sea blasfemado. Insisto, esto es una de las formas como se puede destruir el templo del Señor, como se puede destruir la iglesia del Señor. Ustedes tienen que haber visto y tienen que haber escuchado palabras como estas. Uy, uy, uy. Yo para hacerme hermanito y ser como fulano mejor no me hago hermanito. Mira esos hermanitos cómo hacen. Mira los hermanitos cómo se golpean el pecho y míralos cómo están haciendo. Han escuchado cosas así, ¿verdad? O mejor dicho, hemos escuchado cosas así. De esa manera también se está destruyendo el templo del Señor. No piense usted que se destruye el templo del Señor agarrando un fusil solamente, poniendo una bomba. No. Hay muchas formas de destruir el templo del Señor, dividiendo la iglesia también. Sembrar contiendas, facciones y divisiones que desgarran el cuerpo de Cristo. Esto también es destruir el templo del Señor. Por ejemplo, yo les pregunto, Pablo, Cefas, Apolos, que eran líderes religiosos en Corinto y que estaban predicando en esos lugares, ¿ellos estaban causando división en la iglesia o eran los hermanitos los que se estaban dividiendo y estaban parcializándose con cada uno de los líderes? Eran los hermanitos, era la iglesia la que se estaba dividiendo. Ellos decían, yo me voy con Apolos, yo me voy con Cefas y yo me voy con Pablo. Y los tres predicadores decían, un momento hermanos, están equivocados, ni Pablo, ni Cefas, ni Apolos. Es Cristo el Salvador, no nos miren a nosotros. Cuando alguien se levanta contra el templo del Señor, viene juicio de Dios, viene la ira de Dios, el castigo del Señor, la reprensión del Señor, y Dios no toma de manera ligera a aquel que hace daño a su templo. Dios no lo ve ni lo toma de manera ligera. El Señor lo va a reprender. Dura cosa, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Es mejor
que no hubiera nacido esa persona. Es mejor que no hubiera nacido esa persona. Así que hacerle daño al cuerpo de Cristo de manera universal puede ser, como ya lo mencionamos, torciendo las Escrituras, dando mal testimonio, dividiendo la iglesia del Señor. Ahora, al templo, a la persona, al individuo, también se le puede hacer daño a esa persona como templo del Señor, calumniándolo, chismoseando, mintiendo, buscando forma de arruinarlo, de dañar su buen nombre, su buen testimonio como individuo, y buscamos, o la persona busca hacerle daño a ese creyente. Están buscando dañar el templo del Señor. Si alguien en nombre del coraje, de la rabia, del enojo, dice, es que ya no soporto más, y a ahora me las va a pagar toditas, y no sé, le pone veneno en la comida, yo no sé de qué forma busque hacerle daño a la otra persona. Está buscando hacerle daño a ese creyente y está yéndose contra esa persona a la que Cristo transformó, redimió, hizo una nueva criatura. Se está levantando contra ese templo como persona, como individuo, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Así dice la Biblia. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Es decir, no va a quedar allí inmune, no va a quedar allí como que no pasa nada. Se las va a ver con el Señor. Por eso es que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, y también dice la Sagrada Escritura que incluso debemos amar aún a los que nos aborrecen, amar a nuestros enemigos. Hoy la Iglesia enfrenta los mismos peligros, no siempre desde afuera, sino desde dentro. La arrogancia, el pecado y la falta de amor destruyen la comunión. Y es la razón por la que nosotros debemos orar constantemente para que el Señor nos ayude, nos fortalezca y nos ayude a amarnos los unos con los otros, soportando nuestras flaquezas, nuestras imperfecciones y orando los unos por los otros, porque sin duda todos tenemos dificultades, sin duda todos tenemos momentos apretados, difíciles. Ahí en el verso 17, en la parte B de ese verso 17, tenemos que hay un llamado ineludible a la santidad del templo. Pablo dice, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo es el templo de Dios? Pablo no está dando un consejo, Pablo está afirmando. El templo de Dios, el cual sois vosotros, el cual eres tú, santo es. Cuando dice el cual sois vosotros, el cual son ustedes, el templo de Dios, santo es, no está hablando a paredes, no se está refiriendo a paredes, se está refiriendo a personas. Y allí dice clarísimo, el cual sois vosotros, santo es. La santidad no es opcional. La santidad no es, si puedo, si es que quiero, me santifico, y si no, no. No, hermano. Es la esencia misma del Dios Todopoderoso en cada uno de nosotros. Fuimos llamados a vivir en santidad. La iglesia fue escogida, fue separada por el Señor para vivir en santidad. Fuimos escogidos para ser santos, pueblo santo, pueblo escogido, pueblo separado para la gloria y la honra de su santo nombre. Qué precioso, ¿verdad? ¿Cuesta dinero santificarse? No, pero sí necesitamos sacrificar un sinnúmero de cosas en nuestras vidas. Sí necesitamos decir no a un sinnúmero de cosas en nuestras vidas. Ofertas que este mundo hace, propuestas que este mundo hace,
y necesitamos decirle no a ese sinnúmero de ofertas y propuestas que este mundo hace. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La santidad no es opcional, como ya dijimos hace un momento. Ahora, otra cosa importantísima, hermano amado. No es una santidad legalista. ¿Cómo es la santidad legalista? La santidad legalista es cuando desde lugares como este se imponen reglas, mandamientos, órdenes o doctrinas de hombres. Tal cosa se tiene que hacer, tal cosa no se tiene que hacer, y son doctrinas de hombres. Esas son, o esa es santidad legalista, y no es a esa santidad a la que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se está refiriendo a la santidad que de manera normal o de manera natural fluye de las Escrituras. El hombre, la mujer se encontrará con la verdad bíblica y solita, sin que nadie ande imponiendo nada, querrá vivir, practicar esta santidad que dice la Biblia, que dice la palabra del Señor. Sin que nadie ande diciéndole, quítese eso que tiene ahí en la oreja, quítese eso que tiene en los pies, qué sé yo. Es Dios el que se encarga de santificarnos a cada uno de nosotros. Si no es el Señor el que edifica, en vano trabajan los que edifican, los edificadores. Si no es Dios el que vela, el que cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Eso dice el libro de los Salmos. Así que quien tiene que edificar es Dios, quien tiene que transformar los corazones, las vidas, es nuestro Dios todopoderoso. Una iglesia santa no quiere decir que sea perfecta, porque no hay nadie perfecto sobre la tierra. El que dice que ya es perfecto acá en la tierra está mintiendo. No hay persona, hombre, mujer perfecto sobre la tierra, no lo hay. Pero sí el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo están enseñando que la iglesia que Cristo compró a precio de sangre es santa y está conformada por personas que son imperfectas, personas que fueron santificadas por la sangre de Jesús. Estas personas que han sido santificadas por la sangre de Jesús son templo y morada del Espíritu Santo. Tú, mi hermano, tú, mi hermana. Aquí sí viene una reflexión muy bonita para todos nosotros. Cuando estamos atravesando dificultades, aflicciones, pruebas, y miramos a nuestro alrededor y parece que no hay nadie con nosotros, yo quiero que ahí tengas presente: yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios sí está conmigo. Me abandonó mi tío, mi abuelo, pero mi Señor no me ha abandonado. Me abandonó mi vecino, me abandonó don señor fulanito, pero mi Cristo glorioso no me ha abandonado. Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Tenga presente que nuestro Dios es santo. Y el Dios 3 veces santo quiso escogernos para la gloria de su nombre. Y el pueblo que Él llamó, lo llamó para que camine en santidad. Usted es santo. Usted es separado, consagrado, escogido para la gloria del Señor. Usted es santo, pueblo adquirido por el Señor. La santidad es el ornamento, el atavío, la vestimenta del templo, la vestimenta del creyente. Y eso es más precioso que el oro y que la plata, porque es la santidad que viene del mismo trono de Dios, la que a nosotros nos ha bañado, la que ha bañado a la iglesia del Señor, esa santidad gloriosa, la que debemos reflejar, irradiar por donde caminemos, por donde vayamos, para donde vayamos, donde estemos parados, debemos reflejar la gloria del Señor. ¿Está usted en el banco
haciendo fila y tiene unas 50 personas delante de usted y usted con tanta paciencia ha esperado que avance y la fila no continúa. De repente entra alguien y le hace señas a un señor amigo que estaba delante de usted que le permite ingresar allí. Miran para todos los lados y le dice que se meta y usted ve que se metió allí. Y usted empieza, ¡hey! ¿Qué pasó con esa fila? ¿Por qué permiten allí? Y empieza el alboroto. ¿Y quién hizo el alboroto? No fue el carnicero, no fue el panadero, el hermanito fue el que formó el alboroto. El hermanito. Pero es que es injusto, pastor. Es injusto. Sí es injusto, es verdad. Perdón, me tiene mal esta tos. Pero bueno, es injusto, pero si notó quién empezó el bullicio allí. Y entonces, pastor, ¿qué debo ser? ¿Ciego, sordo y mudo? No, ni ciego, ni sordo, ni mudo. Pero Jesucristo en la oración sacerdotal registrada en Juan capítulo 17 dice, estos se quedan en el mundo, mas no son de este mundo. Yo no te pido que los quites del mundo, Señor. Yo lo que te pido es que los guardes del mundo, Señor. Esas cosas, ¡hey! ¿Qué pasó en esa fila? Por favor, saquen a ese que se metió. Esas cosas son de este mundo. Sí lo nota, ¿verdad? La santidad es el ornato, es el atavío, es la vestimenta del creyente y parte de la santidad o cómo se refleja la santidad del creyente es en su forma de hablar, su forma de comportarse, de hacer negocios. Y bueno, va a reflejar la santidad, la gracia del Señor en todo lo que haga, en absolutamente todo. Va a vivir en coherencia con lo que dice la Biblia, con lo que dice la palabra del Señor. Caso contrario, si no vivimos en coherencia con lo que dice la Biblia, va a ocurrir como muchos ya lo han pronunciado. Ese se escuda en la Biblia, ese se esconde en la Biblia, pero no es verdad, no es genuino. No, el creyente, el que fue santificado por el Señor, el que fue redimido por el Señor, entiende, está consciente que es templo y morada del Espíritu Santo y vivirá coherentemente con las Escrituras. Vivirá conforme la palabra del Señor. Hará todo lo que la Sagrada Escritura menciona. Vivirá en santidad. Vivirá en santidad. Ser el templo de Dios es un privilegio supremo, pero también es un llamado solemne. Es un privilegio, pero también un llamado solemne. El que es santo, santifíquese todavía. Usted fue santo o fue santificado porque Jesucristo realizó el sacrificio en la cruz del Calvario. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y usted no es santo por sus méritos, porque por nuestros méritos, ninguno aquí hace mérito para decir que hay que hacerle un altar, un nicho porque es santo. No. Ninguno de nosotros aquí hace méritos para eso. Hemos sido santificados por lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesucristo hizo un gran milagro, una obra espectacular, impresionante. Y el llamado que nos hace la Sagrada Escritura es que debemos vivir en santidad, debemos santificarnos cada día más y más. No podemos destruir lo que Dios ha santificado. No podemos echar por tierra lo que el Señor ya hizo en nosotros, con nosotros. No podemos desconocer lo que ya el Señor hizo por nosotros. Cristo hizo posible lo que era imposible para la humanidad. Cristo pagó el precio, arregló nuestras cuentas con el Creador, con el Dios 3 veces santo. Cristo hizo posible ese milagro. Cristo hizo posible la salvación para el pecador. Cristo lo hizo posible. Pero ahora que usted está en Cristo, debe vivir en santidad. Debemos santificarnos
todos los días, cada día. El que es santo se santifica todavía. Recuerde, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amado hermano, el templo de Dios no es adornado con oro corruptible, sino con la santidad del Espíritu Santo. Si la iglesia no es santa, entonces no es el templo de Dios. La iglesia tiene que vivir en santidad. La iglesia es santa porque su Señor es santo. La iglesia, que es la esposa del Señor Jesucristo, es santa porque su esposo, que es el Señor Jesucristo, es santo. Tiene que haber coherencia con eso. Tiene que haber afinidad con eso. Usted no puede cometer el error, la imprudencia de decir: Cristo me ha hecho libre a mí y como yo soy libre puedo vivir y hacer lo que se me antoje. No vivimos para nosotros. Pablo dijo: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. No estoy para hacer mis antojos, para satisfacer mis caprichos o para complacer mis apetitos. Estoy vivo para hacer la voluntad de aquel que me salvó, de aquel que me rescató, nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. No olvidemos, hermanos amados, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos propiedad de Él y nos debemos a Él. Vivimos por Él. El templo de Dios no se mantiene con las fuerzas del hombre. El templo de Dios se mantiene en santidad y es con y por el poder de Dios que la iglesia, el templo del Señor, se mantiene. La iglesia camina, avanza, persevera por la palabra de Dios, en la palabra de Dios, con la palabra del Señor. No puede avanzar de otra manera. La iglesia no va a poder construirse o avanzar de ninguna otra manera que no sea por la palabra del Señor. Solamente las Escrituras. Oh, que Dios nos ayude, hermanos amados, y que tengamos presente que nosotros no somos propiedad nuestra y que somos templo y morada del Espíritu de Dios, y que nos guarde, que nos dirija en todo momento. Oremos, por favor. Amado Padre mío, exalto tu nombre, te glorifico. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, por tu infinita bondad, por la fortaleza que nos das, porque nos escogiste para hacernos templo y morada del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para vivir en coherencia con las Escrituras. Ayúdanos para vivir conforme a la palabra de Dios. Te necesitamos tanto. Estamos perdidos sin ti. Nada podemos hacer sin ti. Señor, ayuda a tu iglesia y ayúdanos a todos nosotros para seguir siendo edificados con las Escrituras. Oh, te lo suplico, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias damos al eterno Dios Todopoderoso por el ministerio del pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores. Y es nuestra oración que el estudio de la Sagrada Escritura esté siendo de edificación al cuerpo de Cristo. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Y si desea escribir al WhatsApp, marque el número 098 29 77 73 8. Y si escribe de otro país que no sea Ecuador, anteponga el número 00593. Recuerde suscribirse y activar la campanita de notificaciones en Facebook y YouTube. Encuéntrenos con el nombre Iglesia Bíblica Estandarte de la Verdad, o en su defecto, con el nombre Darling Marcillo Flores. Somos la Iglesia Bíblica Confesional
estandarte de la verdad, y con amor profundo difundimos la palabra de Dios desde el Cantón Puerto López, República de Ecuador. El pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores agradece su atención.